Contacto con el politólogo, PhD en ciencia política e investigador del CONICET, Martín Maldonado. ¿Qué tal, Martín? Te saluda Raúl Varela, estoy con Carlos Márquez en la mesa. ¿Cómo te va? Raúl, Carlos, buen día, ¿cómo están? ¿Qué tal? Mira, te llamamos Martín porque, bueno, las últimas semanas vimos varios reportajes que te hicieron en distintos medios relacionados con la forma en la que se mide la pobreza, la inflación y demás, que están cuestionadas, ¿no?, en los últimos años. Y vos planteaste un tema que, por lo menos en mi caso, no lo conocía, que es el de la pobreza multidimensional, que tendría que ir hacia ese lado la medición. ¿Nos podés explicar un poco qué es esto de la pobreza multidimensional y en qué consiste? Bueno, es una medición de pobreza más completa que las actuales del INDEC porque considera acceso a derechos. En lugar de medir solamente pobreza monetaria, mide también el acceso de los ciudadanos a distintos tipos de derechos. Por ejemplo, derechos ambientales. Mide si el lugar donde uno vive se respira aire limpio, si está cerca o no de un basural, mide, por ejemplo, la calidad de la vivienda y si uno es dueño, propietario, alquila, mide la calidad del empleo en el que uno trabaja, no solamente si está en blanco y recibe todas las aportes sociales y aportes a la jubilación, sino también cómo se siente uno en el ambiente laboral. Mide, por ejemplo, acceso a servicios públicos, dónde queda el hospital más cerca, cuánto tiempo tardó en conseguir un turno. Mide cuándo fue la última vez que se hizo un Papa Nicolau o una mamografía, mide acceso a vacunas, acceso a transporte público, mide participación política, equidad de género. Estoy dando ejemplos porque mide 200, casi 250 variables en lugar de medir una o cinco, como miden las dos mediciones oficiales del INDEC. Y tomando este tipo de medición, creo que vos has planteado que la pobreza en Argentina sería exorbitante, cerca del 67%. ¿Es así? Sí, sí, no lo planteo yo, ¿no? Ah, Esta medición la lleva adelante la Universidad Católica Argentina hace 15 años, de un modo muy riguroso, muy serio, metodológicamente muy robusto, eh, y da efectivamente un 67% de personas con carencia en acceso a estos mm, derechos que te mencioné antes. perfecto. Y esta forma de medición se aplica ya en otros países, creo que en Brasil, no recuerdo si Chile y demás, ¿no? Es la medición oficial en Oficial. México, Brasil, oficial, es la que miden estos países porque es más completa, digamos, Claro. porque da una medición completa de todas las factores que hacen a la pobreza. Recordemos que la pobreza hace tiempo ya, Carlos, que no es una medida, un concepto unívoco. Ser pobre no es ser una sola cosa. De hecho, hace tiempo ya que en Argentina conviven muchas formas completamente distintas de pobreza. Puedo nombrarte algunas. Por ejemplo, es completamente distinto un pobre rural que un pobre urbano, Claro. un pobre por ingresos que un pobre estructural que hace mucho tiempo que está en la pobreza, o una pobreza, por ejemplo, de pueblos originarios, o una pobreza por discriminación de género, por ejemplo. Son pobrezas completamente distintas, requieren una conceptualización distinta, una medición distinta y una política pública distinta. ¿Y por qué consideras que el Estado argentino en estos 42 años de democracia no toma este tipo de sistema de medición y seguimos con el del 1985? Bueno, porque el gobierno por dos razones, una política y una económica. La política porque nadie quiere reconocer un Claro. 67-70% de pobres, ¿correcto? Sí, sí, sí. La económica es porque el gobierno que lo haga, al otro día que reconoce 70% pobres, tiene que triplicar la asistencia social, tanto de asignación universal por hijo, como políticas de vivienda, como subsidios, transferencias eh, no, no remunerativas.
tiene que salir a atender al triple de pobres de los que atiende hoy. Sí, sí. Ahora, buen día. Sí. Sí. Perdón, estabas terminando una idea, disculpa que te interrumpí. No, es que podemos hacer yo uso mucho en clases, a lo mejor son un poco básicas y un poco inocentes, pero me sirven mucho las analogías con la salud, digamos. Estamos frente a un paciente que prefiere no hacerse los estudios para no saber lo mal que está. Claro, Cuando sí, alguien dice, verdad. no, mejor ni voy al médico, mejor Sí, no llevo sí. mi auto al mecánico, porque me voy a enterar de todo lo que tiene, mejor sigo andando como está. Claro. Te voy a llevar a tu sapiencia, a lo que has estudiado y te has perfeccionado en términos académicos a lo largo de tu joven vida. ¿Cómo se logra instalar justamente la consecuencia de la definición que acabas de hacer acerca de no ir al médico para no saber qué tenés, desde el punto de vista legislativo? Digo, porque en definitiva nosotros, te doy un ejemplo, ya que diste uno, te voy a dar otro. Hace 2 minutos antes de que vos hablaras, pasamos un audio de la presidenta de México que celebró un acuerdo entre trabajadores y empresarios del país para reducir la jornada laboral de a 2 horas por año, del 27 al 30, para bajarla a 40 horas, ¿correcto? El reconocimiento de un mapa de situación en los términos que vos lo señalás, lo que implicaría, más allá de lo que le dijiste recién a Raúl, en términos de multiplicar por 3 todo el tipo de asistencia y de acción del Estado, un plan virtuoso se podría plantear en una década, que fue, yo si mal no recuerdo, pasó eso en Brasil en la década del 70 para salir del alfabetismo en su momento. ¿Por qué no nos ayudás a pensar eso? Sí, correcto. En términos, te agradezco la pregunta, Carlos. Carlos Raúl, no Yo sé soy cómo Carlos, se llama. Raúl es el que está llevando la nota. Yo me metí ahora. Carlos. Bien, Carlos, gracias por la pregunta. Sí, si se quieren en macro, en términos de la macropolítica de largas décadas, mi opinión es que digamos, uno podría llevar adelante un país con políticas de centro derecha durante 30 o 40 años y llegaría a Chile, o uno podría llevar un país de políticas de centro izquierda durante 30 o 40 años y llegaría a Cuba. Lo que nos pasa en Argentina es que no solo que cambiamos grandes rumbos cada 4 años deshaciendo lo anterior, sino que además las versiones que se nos presentan, tanto de centro derecha como de centro izquierda, son espurias. Si me das un minutito te amplío el concepto. Claro que sí. Y a lo mejor voy a ser un poco polémico en esto, pero creo que es el estilo de la radio del programa. Adelante. Arranquemos con la centro izquierda, digamos. Si uno ofrece al país opciones de centro izquierda porque entiende que el Estado debe ser grande y el mercado pequeño, digamos, cerca de lo que propuso el kirchnerismo en los últimos 20 años, luego no puede ser corrupto. Un Estado grande no puede ser corrupto. Un Estado grande no puede distribuir a los amigos, y al amiguismo y ser corrupto justamente porque un Estado grande y un mercado pequeño. Y si uno ofrece ofertas de centro derecha, como pueden haber sido Macri o Milei, luego se tiene que hacer cargo muy responsablemente, mínimamente, de educación y justicia, para igualar el punto de partida. Tampoco puede ser corrupto. Entonces, a los argentinos se nos ofrecen hace tiempo opciones distorsionadas, tanto de centro izquierda como de centro derecha, y encima las cambiamos cada 4 años destruyendo lo anterior. La respuesta de largo plazo es que luego de 40 años de democracia, cuando celebramos 40 años de democracia en el 2023, tuvimos el triple de pobreza de lo que teníamos al inicio de la democracia en 1983. Fuimos de 18% a 56%. Una deuda de toda la clase política, de todos los colores políticos, porque en esos 40 años pasaron presidencias de todos los, pasaron radicales, peronistas de centro, peronistas de derecha, peronistas de izquierda, liberales y libertarios, y ya tenemos el triple de pobreza de lo que teníamos en 1983, una deuda de toda la clase política para con la sociedad argentina. Martín, la pregunta que sigue es: ¿cuál es la responsabilidad empresarial? Porque en definitiva, digo,
A ver, la socialdemocracia, en uno de sus conceptos más interesantes, plantea que países en vías de desarrollo, e incluso países centrales, eh, requieren tanto Estado como sea necesario y tanto mercado como sea posible. Más o menos esa es la fórmula de equilibrio a la que tienden. ¿Cuál es la responsabilidad empresaria en la Argentina frente a todo esto, que ahora está buscando ver cómo paga menos indemnización, cómo le aumenta la jornada laboral a la gente, y cómo le hace un periodo de prueba de 24 meses, ¿no? ¿Cómo lo ves ahí? Para ensamblarlo con el tema de cómo encaramos en algún momento a la luz semejantes números de pobreza multidimensional que expone la Universidad Católica que vos nos referís. Sí, responsabilidad empresarial, es polémico el tema. Yo quisiera que el empresario simplemente cumpla la ley y que legítimamente gane dinero. Al empresario no le quiero pedir ni solidaridad, ni responsabilidad política, ni responsabilidad por los pobres. Yo quiero que el empresario gane dinero porque es su naturaleza, su rol en la comunidad, perseguir ganancia económica legítima, pero en el marco de una ley y que, digamos, no le quiero pedir solidaridad, le quiero pedir que cumpla la ley, cumpla las leyes vigentes. Ahora, si las leyes debieran tener las leyes y sostener las leyes que hacen falta. Esto de la reforma laboral ahora viene a ser súper polémico, digamos. Es verdad que tenemos leyes viejas, pero que vamos a volver atrás con derechos conquistados por los trabajadores hace 80 años. Me parece que el empresario debe ser empresario, el docente, el policía, el político. Esa es mi posición. En todo caso, lo que ha sucedido es lo que sí está pasando ahora es que si vamos a tener un mercado grande, y un Estado pequeño, que es como la propuesta libertaria, que dicho sea de paso es otra propuesta espuria, porque nos están proponiendo cualquier cosa acá menos libertarianismo. Yo creo que mi ley no es libertaria, para nada. Okay. Si vamos a tener un Estado, un mercado grande y un Estado pequeño, sí van a tener que tener empresarios del sector privado una enorme responsabilidad en el cuidado de sus trabajadores, si es que no los va a cuidar el Estado, ¿correcto? Pero bueno, es harina de otro costal. Perfecto. Sacándote un poco de este tema, vos sos investigador del CONICET, se ha publicado tanto la situación que está pasando el CONICET, la investigación en general en el país. ¿En el estado actual se puede seguir investigando en el CONICET? No, para nada. El CONICET está desfinanciado, que es grave, y peor aún, no tiene un rumbo en cuanto a sistema de ciencia y tecnología del país. Esto es igual que sucede con otros sectores de la economía. Yo creo que el gobierno actual no tiene un rumbo, no tiene claro, no tiene claro para qué sirve la ciencia y la tecnología y tampoco le importa, digamos. Entonces, lejos de generar una estrategia o un rol para nosotros los investigadores del Estado. Sí, eso. Mira, Martín, ha sido muy interesante, sobre todo porque algunos venimos sosteniendo que cada avance tecnológico de la humanidad que se ofrece después como bien o servicio a la humanidad, incorpora inexorablemente un hábito, un derecho y un gasto. Cuando esta cuestión... Un derecho más. ¿Te gusta? Sí. Anda a decirle a alguien que... Escuchado. No, me parece que va por ahí, porque en definitiva vos jugaste al principio, suponete, como humanidad, como tecnología, acá hay Internet, y hoy día después se convirtió en un derecho y finalmente se convierte en un gasto de toda la humanidad que lo tiene que sacar de algún lado. Cuando vos no pones esta variable, yo te digo, estoy tratando de entender tus ponencias en general que leí, que pusiste hoy aquí. Cuando eso no lo metes en la consideración para elaborar índices de desarrollo humano, de pobreza o de ingresos, estás hablando de una realidad que no existe. Me refiero a los estados midiéndose a sí mismos, ¿no? Sí. Respecto a la tecnología, lo que sucede hace tiempo ya, porque ya hace tiempo que entendimos cómo funciona
el capitalismo voraz y el salvaje, ¿no? Yo creo que hay varios tipos de capitalismo. Así es. Eh, lo que sucede con estos avances tecnológicos que estás mencionando es que tienen, los avances tecnológicos generan varios tipos de ganancias o de productos, digamos. Pero hablemos de cualquier avance tecnológico, ¿no es cierto? Un primer producto con altos índices de ganancia, que podríamos llamarle premium o de alta calidad, después uno de mediana calidad y menos ganancias, y después ya genera un capitalismo residual de ganancias mínimas, que es lo que termina impactando en los sectores más pobres. Entonces podemos pensar en Internet, por ejemplo, y después podemos ir a la inteligencia artificial o a la biotecnología, biopoder, que son los últimos avances tecnológicos. Internet genera un tipo de producto y de acceso para quienes tenemos dinero, podemos pagarlo, conocimiento para usarlo, que ciertamente mejora nuestro conocimiento, nuestra capacidad cultural, nuestras ganancias en nuestra actividad económica, prestigio y esparcimiento de calidad, porque uno accede a productos culturales de calidad. Un segundo nivel de, productos de mediana calidad, suma un poco de valor agregado a nuestra actividad, esparcimiento de mediana calidad, y después genera basura y chatarra para la gente más pobre. Así es. Que está horas y horas consumiendo productos de muy baja calidad, sí, tanto culturales como materiales, que es economía residual. Lo mismo se puede pensar del mercado de la salud, del mercado inmobiliario, entre vivir en un barrio cerrado, vivir en un barrio más o menos, o el capitalismo residual de villas de miseria de emergencia. Lo mismo podemos pensar en el mercado de la educación, de la salud. Entonces yo creo que allí es donde, si dejamos solo el mercado, lo que genera son unos poquitos incluidos de alta calidad, un segundo 20 o 30% de mediana calidad y una gran cantidad de personas consumiendo en este capitalismo residual, sea de vivienda, de educación, de salud, de esparcimiento o de información, consumiendo chatarra en términos de vivienda, chatarra en términos de salud, chatarra en términos de educación o de información y acceso a Internet, ¿no? Claro. Bueno, Martín Maldonado... Porque así funciona el capitalismo, claro. Digamos, perdón. No, sí, fue un cierre perfecto. No, bueno, Martín Maldonado, politólogo, investigador del CONICET, te agradecemos mucho esta comunicación este sábado. Muchas gracias. Que tengas un buen fin de semana. Disponible cuando quieran. Por supuesto, gracias.